porque esto va de eso. Y si me apuráis os diré, va de democracia y va de justicia también. Porque sin justicia no hay democracia que aguante. De hecho, muchos de los que cuestionan la democracia, los que fuerzan las costuras de la democracia, no es sino la causa de la injusticia o consecuencia de la injusticia. El populismo es la salida irreflexiva, primaria, como respuesta a la injusticia. O sea, no hay democracia sin justicia. Y esto va de eso. Al final va de esas dos cosas, de democracia y de justicia. Democracia es, en definitiva, todo lo que está en el debate. Como os digo, cuando hablamos de justicia, ¿qué es hablar de justicia? Pues hablar de justicia es hablar de redistribuir los beneficios del crecimiento económico. Alguna vez habrá que hacerlo. Oye, cuando había crisis, porque había crisis. Y cuando no hay crisis, por si viene una crisis. Y yo le digo, para estos, ¿cuándo hay tiempo? Pero si no se redistribuyen los beneficios del desarrollo, del crecimiento económico, no hay justicia. Si no extendemos la protección social para amparar a aquellos que tienen, o bien al final de su vida laboral, o bien ante cualquier contingencia en la vida, accidente, si no ven el amparo y la protección del Estado o de las administraciones, pues no hay justicia. Yo no acabo de entender muchas veces de quién espera a la derecha recibir votos. Porque, hombre, se han agarrado la bandera, todo es España, todo es unidad de España, los demás, como sabéis, no somos españoles. Estamos aquí por accidente o de paso, no sé qué pensarán ellos del resto. Bueno, sí que lo sé. Pero, fijaros, ¿qué razón puede decir alguien para votar en contra del desempleo para mayores de 52 años? ¿Hay alguna razón que lo justifique? Es que yo creo que esas son las preguntas que hay que hacerles. ¿Por qué le parece mal que demos amparo a los mayores de 52 años que están en desempleo? ¿Por qué está mal? Porque no hay dinero. Esa es una razón, podría ser, no es que no se me ocurran muchas, porque las otras que se me ocurren son de malas personas. Y nadie va a decir, no, porque soy mala persona, no lo hago. No nadie. Aquí no lo reconoce ni las malas personas. Pero eso sería, imagino, una forma de salir, ¿no? Entonces, si no hay dinero, ¿por qué predicas recortar impuestos? Porque, claro, si os dais cuenta, cuando dicen, no, bajar al 40% el IRPF, suprimir sucesiones, suprimir donaciones, suprimir actos jurídicos documentados. Yo me pregunto, ¿cuántas veces recibís una herencia al cabo del año? ¿Cuántas veces os donan algo? ¿Tenéis algún donante? Porque sois grandes afortunados. ¿Cuántas veces en vuestra vida os donan cosas? ¿Cuántas veces vais a la notaría que os obliga a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados? Todos los días, ¿no? No todos los días vais a comprar una casita, la vendéis, en fin, estáis todos los días un poco con ese trasiego. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Al final, es que es muy bonito decir, no vamos a pagar impuestos. Vamos a ver, la clase que necesita la protección del Estado, de entrada, o no paga impuestos o paga muy pocos. Pero gracias a que otros pagan, en función de un planteamiento de solidaridad, y la solidaridad no es gratis, no, la solidaridad es siempre poner, y ponen los que más pueden poner, esto es así, es que si no, no eres solidario. Y ese es nuestro modelo de sociedad. Ese, por ejemplo, es el modelo de pensiones que tenemos. Por eso el recurso para aquellos que atentan contra esto es siempre decir, no es sostenible, hay que pensar en la sostenibilidad, es la permanente amenaza. No, primero hay que decir, más allá de si es sostenible o no, si estás por mantener ese modelo de solidaridad. Porque si estás por ello, seguramente empezarás a ver cómo lo financias. Y si no estás por ello, pues siempre será insostenible.
porque para los que se les obliga a la solidaridad, siempre les cuesta mucho ejercerla. Siempre hay una excusa, un argumento para no ser solidario. Entonces, yo en todos estos 10 meses de gobierno, de un gobierno que está, y hay que recordarlo siempre, porque hubo una moción de censura como consecuencia de una sentencia de la justicia que sentenció que un partido que sustentaba al gobierno, el Partido Popular, había organizado una trama institucional y eficaz de corrupción desde su fundación, que no desde hacía 2 días. Es decir, dicho de otro modo, que no sabía funcionar de otro modo. Y que además tenía una representación parlamentaria obtenida en esa ventaja muy poco correcta, ¿no? Porque era una desventaja clara en función de la financiación ilegal que obtenía. Bueno, es que eso hay que recordarlo, porque de pronto el señor Casado comparece como si acabara de nacer, ¿no? Como si no... Es que no han pedido perdón. Es que es lo más absurdo. Es que no lo quieren asumir. Es como si les hubieran arrebatado el gobierno que por derecho le correspondía, o a través de una artimaña, ¿no, señores? Porque la justicia sentenció que su organización había incurrido en la delincuencia, pero de modo permanente. Entonces, una formación política que quiere gobernar España no tiene primero que pedir perdón. Ellos que hablan tanto de los indultos, ¿nos piden que los indultemos? Para eso hace falta arrepentirse primero. ¿Están dispuestos a manifestar ese arrepentimiento? Porque yo solamente oigo muchas veces, che, por 2 que se nos han metido. ¿Cómo 2? ¿2.000? ¿200.000? Pues si cogemos cada comunidad y hacemos unas cuentas del carajo. Han pedido perdón. Es que hay cosas básicas que las damos como que no pasa nada. No pasa nada, no. Ustedes estaban gobernando España y tuvieron la exclusiva de haber sido el primer gobierno que cae por corrupción. Y por eso se ganó la moción de censura. Claro que se podía haber ganado por su mala política, claro que sí. Por su política injusta, o mejor incluso por su ausencia de política. Porque en todo este tiempo no gobernaron. Se dedicaron a mantener, a administrar el legado de la mayoría absoluta. Y por eso toda la presión para que siguieran gobernando, para que no tocara a nadie. Toda esa política, esa legislatura de mayoría absoluta que involucionó tanto España en materia social. Ellos se dedicaron a administrar y la política se acabó. La política se acabó, no había interlocución. Nosotros cuando llegamos al gobierno, todo eran problemas y urgencias en cada comunidad. Todo eran incendios. Yo digo, ¿y esto? Claro, porque no las habían atendido. Pero no porque no tuvieran recursos, que también la crisis motivó la ausencia de recursos, sino por la falta de escucha, por la falta de empatía, por la falta de encarar las cosas. Nosotros hemos resuelto, por ejemplo, en el Ministerio, cosas que no costaban dinero o que no era problema de dinero. Es decir, cuando les dicen a los murcianos, no puede haber conexión ferroviaria Madrid-Murcia porque el AVE está en marcha y esto va en 2 días. ¿2 días? Si cada día era una mentira la fecha. Nosotros pusimos el ferrocarril. Y ahora en marzo entró la variante de Camarillas y hemos ahorrado media hora. Si ya cuando entre el AVE, ahora solo van a ser 40 minutos para los murcianos. Lo podían haber hecho. Tuvieron a Granada casi 4 años con conexión ferroviaria por una mala decisión entre Antequera y Granada. Nosotros lo hicimos, lo reconectamos. O las cercanías en mi tierra, que había que esperar el programa con Renfe. Pues no hizo falta, se podían, lo podíamos hacer. Eran excusas todas. No se han encarado los temas. Entonces, claro, acabamos con... por eso cuando llegamos al gobierno, todo eran reivindicaciones, lo que no se había pedido en años, es normal. Unos de mala fe, algunos de mala fe, que no habían pedido nada ni habían hecho nada, y dijeron, vamos a socavar a este gobierno. Pero otros simplemente porque vieron con nosotros que sí que íbamos a ser más sensibles. Así es que este gobierno ha tenido que atender tantas urgencias en 10 meses. Pero urgencias de este tipo, de reivindicaciones. Urgencias de carácter social también, como era el tema este de lo que habéis dicho aquí, toda la lista, en definitiva. Faltan cosas. Hay muchas más, pero en definitiva, oye, el tema del salario era básico, el tema de las pensiones era básico y fundamental, el tema de los empleados públicos,
que llevaban años desatendidos, tanto en lo que es cobertura de plazas como en salarios, el tema de las cuidadoras de dependientes, siempre digo cuidadoras, permitidme, pero es que la mayoría son mujeres. Y todas estas cosas que eran urgentes, y las tuvimos que hacer por Real Decreto Ley, claro que sí, como que no teníamos otra forma. Primero porque eran urgentes, y en segundo lugar porque la derecha, que tiene la mayoría de la mesa del Congreso, Ciudadanos, Partido Popular, ha bloqueado todas las iniciativas, todas, proyectos de ley, proposiciones de ley, ningún caso a las mociones, con lo cual no nos quedaba otra más que, si queríamos llevarlo al Congreso, superar ese obstáculo, porque de esa forma, con Real Decreto Ley, obligamos al Parlamento a que debatiera, y efectivamente en el Parlamento conseguimos las mayorías. Y esto ha sido de una intensidad tremenda, pero hemos demostrado que un gobierno puede gobernar por el bien, que un gobierno puede procurar bien. Yo me acuerdo de una frase de Ruiz Gallardón, aquel señor, ¿no?, que prometía tanto, por cierto, que decía, creo recordar, que decía que gobernar es a veces repartir dolor. No sé si os acordáis. Pero el otro día me vino a la cabeza esto porque yo siempre he entendido que gobernar es procurar el bien. Es procurar el bien. Y yo no sé si se consigue, pero si no vas con ese propósito ya te digo que es imposible conseguirlo. Entonces, hemos procurado el bien de la gente, de los que más han sufrido estos 10 años de crisis, 10, 11 años más, de crisis larga, y había que reponer, había que reparar la tremenda brecha de desigualdad que tenemos en este país. Pero al mismo tiempo de que hemos actuado así y superando todo el obstruccionismo de una derecha herida, pues hemos pensado también en los desafíos que tiene este país y que nadie los plantea. Desde luego la derecha no los plantea. No sale el problema de, efectivamente, que tenemos un problema de envejecimiento de la población. Tenemos problemas de población, de envejecimiento, de despoblación en otras zonas. Tenemos un problema de cambio climático, ¿no?, de transición ecológica, de reindustrialización, de una economía digital que tenemos que enfrentar. Todos esos retos que son para allá, para medio plazo. Y, sin embargo, este gobierno, que siempre ha sido consciente de que no nos iban a dejar gobernar hasta 2020, pero hemos tenido la ambición también de plantear estrategias a medio plazo. Y por eso hemos planteado todas estas estrategias, que si la agenda del cambio, la agenda 2030, el plan de lucha contra la pobreza, el plan de lucha contra el cambio climático. Yo mismo en el Ministerio, sin necesidad, como digamos, de urgencia, aprobamos la Agenda Urbana 2030, hemos aprobado la Estrategia de Movilidad Sostenible o la Estrategia de Seguridad del Transporte. No era urgente, pero es necesario pensar en ello. Y es necesario decirle a la sociedad que tenemos temas que España no puede perder. No puede perder atender estos desafíos porque es nuestro progreso y nuestra obligación en el mundo lo que nos estamos jugando. Y, sin embargo, los otros nos han llevado a una situación que a veces es muy desagradable, ¿no?, y que lo vimos en los debates, ¿no? Esa España catastrofista, esa España de problemas, de malos modales, de enfrentamiento, de negación, de descalificación, a ver qué insulto se nos ocurre más, aportando ahí toda nuestra riqueza intelectual, ¿no? Para hacer eso